En este momento vamos a empezar con el tema de casos de factoreo, ¿de acuerdo? Ustedes se dan cuenta que en la clase que acabamos de ver, en la parte de producto de polinomios, ya entendimos cómo se multiplican. Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es qué es factorar, en qué consiste factorar, qué significa factorar. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Ustedes ya saben que los polinomios se pueden multiplicar, es lo que acabamos de hacer prácticamente. Y de forma inversa también se pueden descomponer en sus factores, tal cual como se indica a continuación. Ustedes se dan cuenta que si yo aplico propiedad distributiva, lo que estoy haciendo es multiplicar. Es decir, lo que estoy aplicando es un producto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tal si a este término de aquí yo lo quiero volver a descomponer? ¿Sí? ¿Qué tal si a este término de aquí yo lo quiero volver a descomponer en dos factores? ¿Qué es un factor? Prácticamente un término que se va a multiplicar con otro. Eso es un factor. Entonces, ¿qué tal si esta expresión de aquí prácticamente yo la quiero descomponer en sus factores? ¿Qué es lo que estoy aplicando en cambio? Lo que estoy aplicando es factoreo. Imaginémonos que yo tengo, por ejemplo, aquí el 18. ¿Cómo puedo factorar al 18? ¿Cómo lo puedo descomponer al 18? Al 18 yo lo puedo descomponer, por ejemplo, en 9 y en 2. ¿Por qué? Porque 9 por 2 me va a quedar 18. Entonces, ¿sí se dan cuenta que una forma de comprobar si está bien factorado o no es multiplicar dos factores? Si yo multiplico los factores y me vuelve a quedar la misma expresión principal, quiere decir que está bien factorado. ¿Cómo también lo puedo factorar al 18? ¿Cómo también lo puedo descomponer? Por ejemplo, en 6 por 3. ¿Y cómo yo compruebo que está bien factorado? Aplicando el producto, es decir, aplicando una multiplicación. ¿Cómo sé que está bien factorado? Porque 6 por 3 prácticamente me va a quedar 18. En resumen, ¿en qué consiste factorar? Factorar consiste en descomponer una expresión en diferentes términos, de tal forma que si yo vuelvo a multiplicar esos diferentes términos, me tiene que volver a quedar la misma expresión principal. ¿De acuerdo? Ahora bien, ustedes deben entender que cuál es el objetivo de saber las reglas de factorización. El objetivo de saber factorar es tratar de simplificar de una forma mucho más sencilla cualquier expresión algebraica. No me importa la cantidad de términos que una expresión tenga. ¿Y por qué no me importa la cantidad de términos que una expresión tenga? Porque para cada número de términos existe un caso de factoreo en específico, tal cual como lo vamos a ver a continuación. En este caso, nosotros podemos observar diferentes casos de factoreo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos nuestro primer caso de factoreo. El primer caso de factoreo que nosotros acabamos de ver se llama factor común. ¿En qué consiste factor común? Factor común consiste en identificar si los términos que componen la expresión tienen algo en común. Y este término que tienen en común, tengo que sacarlo. ¿Cuándo puedo aplicar un caso de factoreo que se llama factor común? ¿Cuándo puedo aplicar este caso de factoreo? A este caso de factoreo yo lo puedo aplicar para cualquier cantidad de términos, ¿de acuerdo? A este caso de factoreo lo puedo aplicar para cualquier cantidad de términos. ¿Sí? Siempre y cuando tengan algo en común, yo siempre voy a poder aplicar. No me importa si tengo dos términos, no me importa si tengo 5, si tengo 10 o si tengo 100. Siempre y cuando tengan algo en común, yo voy a poder aplicar este factor de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, este caso de factoreo, es decir, factor común. Ahora bien, tenemos este segundo caso de factoreo. Se llama factor común por agrupamiento, es decir, factor común por agrupación de términos. ¿En qué consiste este factor común por agrupación de términos? En que yo tengo que obviamente agrupar mitad, mitad. Y yo tengo que sacar factor común de lo que acabo de agrupar, tanto del primer grupo como del segundo grupo. ¿Cuándo puedo aplicar este caso de factoreo? A este caso de factoreo yo lo puedo aplicar siempre y cuando tenga más de 3 términos. Es decir, yo puedo aplicar este caso de factoreo solamente cuando tengo 4 o más términos. ¿De acuerdo? En este caso debo tener una cantidad par de términos. Es decir, por ejemplo, 4 términos, 6 términos, 8 términos, 10 términos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante que tenga una cantidad par de términos? ¿Por qué? Porque siempre tengo que tomar mitad, mitad. Es decir, si tengo 4 términos, tengo que agrupar de 2 en 2. Si tengo 6 términos, tengo que agrupar de 3 en 3. O si tengo 10 términos, tengo que agrupar de 5 en 5. Y a cada grupo tengo que sacarle su respectivo factor común. Entonces, yo tengo que agrupar términos que siempre y cuando tengan algo en común. Si no tienen nada en común, no puedo agrupar un término con otro. Sí me hago entender. Ahora bien, a continuación, por ejemplo, tenemos trinomios. ¿Cuándo puedo aplicar un caso de factoreo de trinomio? Cuando yo tengo 3 términos. En este caso existen diferentes tipos de trinomio, pero por el momento no vamos a ver, porque ya les voy a explicar una forma general para poder factorar absolutamente cualquier trinomio. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Y finalmente, nosotros tenemos 3 casos de factoreo que se aplican solamente para binomios. Estos casos de factoreo solamente se aplican cuando yo tengo 2 términos. Es decir, solamente se aplican cuando yo tengo un binomio. Pero para saber si puedo aplicar este de aquí, por ejemplo, debe cumplir 3 propiedades. ¿Cuál es la primera propiedad que tiene que cumplir este caso de factoreo? Que obviamente debe tener 2 términos, ¿de acuerdo? Que debe tener 2 términos. Es decir, que debe ser un binomio. ¿Cuál es la segunda propiedad que tiene que cumplir para que yo pueda aplicar este caso de factoreo? Que obviamente tiene que ser separado por el signo menos, ¿de acuerdo? Debe tener el signo menos. Porque por algo se llama diferencia. ¿Sí? Si no tuviera menos, se llamara suma, como se encuentra aquí. ¿Y cuál es la última propiedad que tiene que cumplir para saber que tengo que aplicar este caso de factoreo? Por ejemplo, tiene que cumplir la última propiedad, que sería sacar la raíz cuadrada exacta. ¿Sí? Raíz cuadrada exacta. Si cumple estas 3 propiedades, prácticamente se trata de una diferencia de cuadrados. Prácticamente esa sería mi expresión, esa sería mi expresión. Me pregunto, ¿tengo 2 términos? Por supuesto. ¿Signo menos? Claro que sí. ¿Le puedo sacar la raíz cuadrada exacta a cada término? También. Entonces, ¿a qué es igual este caso de factoreo? A la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo, y multiplico por exactamente lo mismo. Pero si aquí pongo más, aquí pongo menos. O si aquí pongo menos, aquí pongo más. Y prácticamente de esa forma se resuelve una diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora bien, por ejemplo, tenemos diferencia de cubos. ¿Cuándo en cambio puedo aplicar cuando tengo diferencia de cubos? Cuando cumple también con esas propiedades. Es decir, la primera propiedad que tenga 2 términos. La segunda propiedad que tenga signo menos. Por algo se llama la palabra diferencia.
Pero la tercera propiedad ya cambia. Como es de cubos, ahora tengo que sacarle la raíz cúbica exacta, ya no la cuadrada. Tengo que sacarle la raíz cúbica exacta. En este caso, ¿cuál es la raíz cúbica del primero? Obviamente A. ¿Cuál es la raíz cúbica del segundo? Obviamente B. Entonces, ustedes se dan cuenta que cómo resuelve este caso de factoreo. Raíz cúbica del primero, raíz cúbica del segundo, y acá multiplico cuadrado del primero, producto de los dos, y cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la suma de cubos. En este caso también va a cumplir las tres propiedades. La primera propiedad, ya saben que debe tener dos términos, ¿de acuerdo? Debe tener dos términos. La segunda propiedad, obviamente, es que debe tener, como se trata de una suma, debe tener signo más, ¿de acuerdo? Debe tener el signo más. ¿Y cuál sería la última propiedad? La última propiedad sería igual que la anterior, es decir, sacar la raíz cúbica exacta. Sí, la raíz cúbica exacta. Entonces acá sucede exactamente lo mismo. Eso de aquí cumple con las tres propiedades, por supuesto. Dos términos, signo más y raíz cúbica exacta. ¿Cómo resuelve este caso de factoreo? Raíz cúbica del primero, raíz cúbica del segundo, y ustedes se dan cuenta que es lo mismo que lo de arriba. Lo único que cambia simplemente son los signos, ¿de acuerdo? Eso sería todo con respecto a la parte de casos de factoreo. Vamos a continuar a resolver ejercicios de práctica y después vamos a resolver ejercicios de la prueba. Listo, aquí nosotros tenemos nuestro primer ejercicio. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuántos términos tiene? Yo me digo que tiene dos términos. Entonces, ¿cuáles son los únicos casos de factoreo cuando yo tengo dos términos? Diferencia de cuadrados, diferencia de cubos o suma de cubos. Como está separado por el signo más, quiere decir que el único caso de factoreo que puede llegar a cumplir cuando tengo dos términos sería suma de cubos. Por el momento cumple con las dos primeras propiedades. ¿Tiene dos términos? Claro que sí. ¿Tiene signo más? Claro que sí. Tenemos que comprobar si cumple la tercera propiedad, raíz cúbica exacta. Entonces, ¿le puedo sacar la raíz cúbica exacta al 4? No. ¿Le puedo sacar la raíz cúbica exacta al 12? Tampoco. Entonces no cumple ninguno de esos casos de factoreo. Pero si no cumple ninguno de estos, yo tengo que recurrir al más básico. Tengo que recurrir al que prácticamente lo puedo utilizar cuando yo quiera, factor común. Entonces, en este caso yo tengo que preguntarme, ¿qué factor común tienen el 4 y el 12? Como el 12 es múltiplo de 4, yo le puedo sacar la cuarta. Es decir, el factor común va a ser, por ejemplo, el 4. ¿Qué otro término tienen en común? Por ejemplo, la x. Pero si yo saco el x al cuadrado, no me conviene, porque acá no me alcanza. Entonces yo siempre tengo que sacar el que tiene menor exponente. Es decir, por ejemplo, la x. Para que me quede 4x al cuadrado, solamente tengo que multiplicar por x. Y para que me quede 12x, solamente tengo que multiplicar por 3. ¿Cómo sé que está bien factorado? Porque si yo vuelvo a multiplicar, me va a quedar exactamente lo mismo que lo anterior. Es decir, 4x por x, 4x al cuadrado. 4x por 3, 12x. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser, efectivamente, la segunda opción. Y eso es todo con respecto a este primer ejercicio. Vamos a continuar. Aquí nosotros tenemos otra expresión. Ustedes se dan cuenta que tiene dos términos. ¿Cumple la primera propiedad? Claro que sí, tiene dos términos. Perfecto, tiene dos términos. ¿Cuál es la segunda propiedad? Que prácticamente tiene signo menos. Sí, signo menos. Sí, ¿y cuál es la tercera propiedad? Que le puedo sacar la raíz cuadrada exacta. Sí, raíz cuadrada exacta. Entonces, si cumple esas tres propiedades, ¿de qué se trata? De una diferencia de cuadrados. ¿Cómo le puedo sacar la raíz cuadrada del primero? La raíz de x al cuadrado me va a quedar x. Más la raíz del segundo me va a quedar 3. Multiplico por exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Si pongo más, aquí pongo menos. O si yo hubiera puesto primero menos, acá en cambio tengo que poner obviamente el más. El orden de los factores no me altera el producto. Es por esa razón que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La tercera opción. Y esto es todo con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente. A continuación, por ejemplo, nosotros tenemos tres términos. Si tengo tres términos, se va a tratar de un trinomio. ¿Cómo factoro un trinomio? Eso de aquí se convierte súper fácil. Por el hecho de que ustedes se dan cuenta que lo pueden realmente realizar de diferentes maneras. Por ejemplo, al x al cuadrado, ¿cómo lo puedo descomponer? En x y en x. ¿Cómo lo puedo descomponer al 6? Por ejemplo, en 3 por 2. Pero ¿cómo sé que está bien factorado? Para saber si está bien factorado tengo que multiplicar en x. X por 3 me va a quedar 3x. Por favor, esto que estoy haciendo ya no es obligatorio. Solamente es una forma de comprobar. X por 2 me va a quedar 2x. Entonces 3x más 2x me va a quedar 5x. Como si me queda exactamente igual a este término, quiere decir que está bien factorado. Por lo tanto, procedo a agrupar de forma horizontal. Es decir, x más 3 que multiplica a x más 2. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La primera opción. ¿Cómo también lo pude haber resuelto solamente viendo las respuestas? Si yo multiplico eso por esto, me tiene que quedar este último término, tal cual como lo acabamos de ver. Pero si yo sumo este término con este término, me tiene que quedar el valor del segundo término. Solamente ahí quiere decir que está bien factorado. Ese de aquí no cumple, porque a pesar de que me queda menos 3 por menos 2, me queda más 6. Pero menos 3 menos 2 me va a quedar menos 5, no más 5. Entonces no puede ser. Esto sería todo con respecto a esa parte. Si alguien se pregunta, ¿pero por qué no puede ser esto? Porque 6 por menos 1 me da menos 6, cosa que no cumple. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La primera opción. Vamos a continuar. A continuación, por ejemplo, nosotros tenemos una fracción. Si nosotros recordamos, no teníamos ningún caso de factoreo de fracción. Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta que no importa, porque yo puedo factorar la primera parte, es decir, lo de arriba y después lo de abajo. Obviamente, en lo de arriba, ¿qué es lo que tengo? Tengo un binomio, tengo dos términos. Tengo separado por el signo menos. Pero ¿le puedo sacar la raíz cuadrada exacta? Al 6, no. ¿Le puedo sacar la raíz cúbica exacta? Tampoco. Entonces, mejor procedo a sacar factor común. Como el 6 es múltiplo de 3, ¿qué factor puedo sacar? Obviamente el 3. ¿Qué otro factor tienen en común? Por ejemplo, la x. Pero no puedo sacar el x al cuadrado, porque acá no me alcanza. No porque no haya cómo, sino porque normalmente no me alcanzaría. Entonces yo normalmente procedo a sacar el que tiene menor exponente. Por lo tanto, para que me quede 6, x al cuadrado, tengo que multiplicar por 2x. Para que me quede menos 3x, tengo que multiplicar por menos 1. ¿Y por qué?
Porque 3x por 2x, 6x al cuadrado. Y 3x por menos 1 me queda menos 3x. Por lo tanto, esto con esto se va a simplificar y me queda únicamente x que multiplica a 2x menos 1. Es por esa razón que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La tercera opción. Y esto es todo con respecto a este ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar con el siguiente. Yo tengo prácticamente ¿cuántos términos? Yo tengo dos términos, ¿de acuerdo? Tengo dos términos. ¿Está separado por qué signo? Está separado por el signo más. Sí, está separado por el signo más. Y también le puedo sacar la raíz cúbica exacta, por supuesto. También cumple que le puedo sacar la raíz cúbica exacta. Sí, raíz cúbica exacta. Como yo me di cuenta que cumple con esas tres propiedades, ¿qué caso de factoreo puedo aplicar? El caso de factoreo que puedo aplicar se llama suma de cubos. Dos términos, signo más y raíz cúbica exacta. ¿Cómo resuelvo esto? Raíz del primero, raíz del segundo. Cuadrado del primero, menos el producto de los dos y más el cuadrado del segundo. Ustedes se dan cuenta que aquí se alterna, más, menos, más. Entonces, en este caso, vamos a sacar la raíz cúbica del primero, es y, más la raíz cúbica del segundo, es 5. Y acá se van a empezar a alternar los signos. El primero va a ser positivo, pero ¿qué me decía? Cuadrado del primero. Luego iba menos, el producto de los dos. Y finalmente iba más, el cuadrado del segundo. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La primera opción. Y esto es todo con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar. A continuación, por ejemplo, vamos a ver este ejercicio. Ustedes se dan cuenta que yo en la parte de arriba tengo un trinomio. ¿Cómo factoro un trinomio? Descomponiendo los extremos. Al z cuadrado, yo lo puedo descomponer en z y en z. Al 3, yo lo puedo descomponer en 3 y en 1. Pero para que me quede negativo, ¿cómo descompongo el signo positivo? En menos por menos. Porque menos 3 por menos 1 me queda más 3. Y menos 3 menos 1 me queda menos 4. Cosa que está bien factorado. Por lo tanto, agrupo de forma horizontal z menos 3 que multiplica a z menos 1. Por lo tanto, me queda dividido para z menos 1. Por lo tanto, si simplifico esto con esto, ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta tiene que ser z menos 3. Es decir, la tercera opción. Y eso es todo con respecto a este ejercicio. A continuación, por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. Yo me di cuenta que en la parte de arriba tengo 4 términos. Cuando yo tengo 4 términos, puedo aplicar factor común, pero por agrupación de términos. Yo puedo agrupar lo que yo quiera, siempre y cuando tenga algo en común. Obviamente, no tiene sentido agrupar el primero y el último, porque no tienen absolutamente nada en común. Pero yo sí puedo agrupar el primero y el segundo, o también puedo agrupar el primero y el tercero. Como ustedes prefieran. ¿Qué tal si yo agrupo los dos primeros? Obviamente, como yo voy a agrupar de 2 en 2, tengo que sacar factor común, obviamente, de cada grupo. ¿Qué factor común tienen el 12 y el 3? Como el 12 es múltiplo de 3, puedo sacar como factor común el 3. En este caso, tengo que sacar, de la variable de la letra, tengo que sacar el que tiene menor exponente, entre los dos, por supuesto, es decir, el x al cuadrado. Para que aquí me quede 3x al cubo, simplemente multiplico por x, porque 2x cuadrado por x me va a quedar 3x al cubo. Para que aquí me quede 12x cuadrado, tengo que multiplicar solamente por 4, porque 3x cuadrado por 4 me va a quedar 12x al cuadrado. ¿Qué factor tienen en común esos últimos términos? Solamente el signo menos. Si yo le saco el signo menos, todo lo de aquí cambia de signo, es decir, x más 4. Ustedes se dan cuenta que todo esto va a quedar dividido para 3x al cuadrado menos 1. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que seguir haciendo? Como yo me di cuenta que este término es exactamente igual a este término, yo tengo que sacarlo, tengo que escribirlo. Es como si volviera a sacar otra vez factor común. Pero si ese término me coincide con este, lo escribo una sola vez. Pero multiplico por lo que me queda prácticamente aquí. Es decir, 3x al cuadrado, y aquí se sobreentiende que me queda el menos 1. Por lo tanto, todo esto queda dividido para 3x al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Como les digo, si ustedes desean, pueden entenderlo como si sacara factor común. Pero si no entienden cómo sacar factor común de todo esto, mejor digamos, si esto se repite con esto, tengo que escribirlo una sola vez. Pero multiplicando por lo que se encuentra en esa parte de aquí. Por lo tanto, esto con eso se simplifica y la respuesta correcta me va a quedar x más 4. Pero como no tengo absolutamente ninguna respuesta, obviamente tengo que escoger ninguna de las anteriores. La respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Y esto es todo con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar. Ahora bien, en este caso ustedes se van a dar cuenta que prácticamente eso de aquí es un trinomio. Ya ni siquiera es necesario factorarlo, porque ustedes se dan cuenta que si yo multiplico eso con esto, tengo que obtener esto. Y si yo sumo esto con esto, tengo que obtener ese segundo término. Entonces 12 por menos 4 me va a quedar menos 48, cosa que no me cumple. 6 por menos 1 me queda menos 6, pero no me queda menos 6, me tiene que quedar menos 24, eliminado. 9 por menos 4, menos 36, tampoco puede ser. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la segunda opción. Porque recuerden, si multiplican esto por esto, les tiene que quedar esto de aquí. 8 por menos 3 me va a quedar menos 24. Y si ustedes suman o ustedes restan, les va a quedar ese término de aquí. 8 menos 3, efectivamente la respuesta correcta me va a quedar 5. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Obviamente esto de aquí. Y ustedes se van a dar cuenta que ese de aquí ya ni siquiera vale la pena resolver. ¿Y por qué ni siquiera vale la pena resolver? Porque prácticamente ustedes ya saben lo que les queda arriba. O sea, ya tienen una diferencia de cuadrados. En ese caso, bueno, terminémosla. Tenemos x menos 3 que multiplica, por ejemplo, x más 3, dividido para x más 3. Por lo tanto, esto con eso se simplifica y me queda únicamente x menos 3. La respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Obviamente esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora sí, para ir finalizando esta parte de aquí, que ya mismo prácticamente terminamos, vamos a resolver este último ejercicio. Bueno, al menos de esa diapositiva, porque tengo todavía unos cuantos más. En este caso, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Prácticamente va a cumplir la primera propiedad. Tengo prácticamente dos términos. Sí, tengo dos términos. Muy bien. Está separado por el signo menos. Sí, tiene signo menos. Perfecto. Y también le puedo sacar la raíz cúbica. Perdón, le puedo también sacar la raíz cuadrada exacta. Sí, también le puedo sacar la raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada exacta. En este caso, ¿cómo yo le saco la raíz cuadrada? Si recuerdan, por favor, la propiedad que vimos el día de ayer. Mire, yo tengo x al cubo y esto está elevado al cuadrado.
¿Sí recuerdan la propiedad que vimos prácticamente en las clases pasadas en la parte de simplificación de monomios? ¿Qué me decía la propiedad? Que si el exponente me coincide con el índice de la raíz, automáticamente eso se simplifica. Es como si yo le estuviera sacando la raíz cuadrada. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar? Únicamente lo de adentro. En otras palabras, ¿cuál es la raíz cuadrada de ese término de aquí? Prácticamente x al cubo. ¿De acuerdo? Menos. O si ustedes quieren poner más, no pasa nada. En este caso, ¿cuál es la raíz cuadrada exacta de eso de aquí? Vamos a ver. Tengo 4y cuadrado y todo eso está elevado obviamente al cuadrado. Como yo me di cuenta que el exponente me coincide con el índice de la raíz, tranquilamente se puede simplificar. Es como si ya le sacara la raíz cuadrada y únicamente me queda lo de adentro, es decir, 4y cuadrado. Y como ya saqué la raíz cuadrada exacta, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar por exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Prácticamente la primera opción. Ojo con eso de aquí, por favor, mucha atención. Si yo no hubiera tenido este cuadrado afuera, ¿qué es lo que hubiera dicho? Yo tengo que sacarle la raíz cuadrada, por ejemplo, a 4y cuadrado, ¿sí? Como yo no tengo, supongamos que no tuviera tenido ese cuadrado, no tiene por qué simplificarse. Entonces aquí sí le tengo que sacar la raíz cuadrada del primero, que va a ser 2, y la raíz cuadrada del segundo, que va a ser y. Pero al tener ese de aquí, prácticamente me afecta completamente a la respuesta, como se acaban de dar cuenta, ¿de acuerdo? Entonces ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Obviamente, perdón, no sería la primera, porque aquí me quedaría x al cubo, aquí tengo x al cuadrado, discúlpenme. Ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Obviamente la segunda opción. Esta sería la respuesta con respecto a este ejercicio. Esto sería todo. Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Vamos a resolver, por ejemplo, otros ejercicios. Me dice, determine la diferencia de cuadrados entre los siguientes términos. En este caso, lo que me está pidiendo es que yo tengo que identificar si le puedo sacar la, o sea, si cumple si es una diferencia de cuadrados o no. Tengo dos términos, sí, separados por el signo menos también. Le puedo sacar la raíz cuadrada exacta también. En este caso, yo le voy a sacar la raíz cuadrada exacta de ese término. Por favor, no vayan a malinterpretar, no vayan a entender mal. No le estoy sacando la raíz cuadrada exacta del exponente. Por favor, no se confundan. Al momento de que yo le saco la raíz cuadrada a todo esto, no vayan a pensar que le estoy sacando la raíz cuadrada al exponente. Por favor, no se confundan. En este caso, sí recuerdan lo que nosotros teníamos que hacer. Yo tengo que sacarle la raíz cuadrada exacta del primero. ¿Cómo? ¿Sí recuerdan las propiedades de la potenciación? ¿Cómo yo paso de raíz a potencia? Para pasar de raíz a potencia, ustedes se dan cuenta que el índice, este valor de aquí, pasaba a dividir al exponente. Es decir, me va a quedar 4 dividido para 2. En otras palabras, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que cuando yo le voy a sacar la raíz cuadrada a un término que tiene exponente, es como si el exponente lo dividiera para 2. Pero ya saben por qué, simplemente por las propiedades de la potenciación, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner prácticamente la raíz cuadrada de esto también. Yo ya sé que también le voy a sacar la raíz cuadrada. No vayan a pensar que le saco la raíz cuadrada al exponente, por favor. Yo tengo que sacarle la raíz cuadrada a toda la expresión. Que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Ustedes se dan cuenta que, ¿cómo paso de raíz a potencia? Este valor de aquí pasa a dividir al exponente, es decir, 4 dividido para 2. Como yo sí le puedo sacar la raíz cuadrada exacta, entonces ahora procedo a simplificar. ¿Cuál fue la raíz cuadrada exacta de eso de aquí? Prácticamente 2xy, 4 para 2, prácticamente me va a quedar 2. Esto ya me representa la raíz cuadrada de esto de aquí, por si acaso. Tengo que poner más. Aquí también me va a quedar lo mismo, 3wyz elevado al cuadrado. Esto de aquí ya me representa la raíz cuadrada de esto. Por lo tanto, tengo que multiplicar por exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Como ya saben que va a ir lo mismo, ¿para qué escribirlo? Pero si ustedes quieren, pueden simplificar un poco más. Esto de que voy a hacer solamente simplificación. No vayan a pensar que estoy haciendo algo más. Esto ya es la raíz cuadrada exacta. Ya comprobamos que sí es la respuesta a eso de aquí. Solo que quiero simplificar un poco más. Entonces, 2 al cuadrado me va a quedar 4. X al cuadrado me queda x cuadrado. Y aquí me va a quedar y cuadrado. Más, acá sucede lo mismo. Me va a quedar 9w cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. Me queda multiplicado por exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Y prácticamente eso sería todo con respecto a esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, sacar la raíz cuadrada a un término que tiene un exponente significa dividirlo para 2. Pero ya saben por qué. Por la regla de la potenciación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a darnos cuenta de lo de acá. ¿Cuál es la raíz cuadrada de este término de aquí? Ustedes se dan cuenta que me va a quedar x al cuadrado elevado al cubo. Y ya saben por qué me va a quedar elevado al cubo. Porque prácticamente si yo paso de raíz a potencia, este término pasa a dividir al exponente. 6 para 2 me va a quedar 3. Es decir, esto ya me representa la raíz cuadrada de esto. Porque imagínense si yo lo vuelvo a elevar otra vez al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, ¿qué me queda? Potencia de una potencia. ¿Qué es lo que sucede cuando me queda de esa forma? Se multiplican los exponentes. Prácticamente me va a quedar a la sexta. Entonces, ¿sí se dan cuenta que efectivamente esto ya me representa la raíz cuadrada de esto? Porque si yo lo vuelvo a elevar al cuadrado, otra vez me vuelve a quedar lo que teníamos anteriormente. Simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este caso, vamos a simplificar. Aquí tengo, por ejemplo, más. Vamos a sacarle la raíz cuadrada a este término de aquí. Ya saben que cuando el exponente me coincide con el índice de la raíz, eso automáticamente se simplifica y me queda únicamente lo de adentro. Es decir, 2w cuadrado y z cuadrado. Y como ya saqué la raíz cuadrada de cada uno, multiplico por exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Si aquí ponen más, aquí ponen menos. O si ponen menos, aquí ponen más. Si yo quiero simplificar, ya está sacada la raíz cuadrada. Ahora yo solamente voy a simplificar. Potencia de una potencia se multiplican. Me va a quedar x a la sexta. Más 2w cuadrado y z cuadrado, que multiplico por exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Y esa es la respuesta, por ejemplo, de este ejercicio. Y para ir culminando, por ejemplo, vamos a desarrollar esta última parte. Ustedes se dan cuenta que prácticamente es más de lo mismo. La raíz cuadrada de esto ya saben que significa dividirlo para 2. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué caso yo no le puedo sacar la raíz cuadrada a un término que tiene un exponente? No le puedo sacar la raíz cuadrada a un término que tiene un exponente cuando el exponente es un número impar.
Por ejemplo, 3, por ejemplo, 5, por ejemplo, 7, o por ejemplo, 9, 11, porque son términos que no los puedo dividir exactamente para 2. Entonces, no le puedo sacar la raíz cuadrada exacta. ¿Sí me hago entender entonces? Solamente cuando los exponentes son pares, obviamente solamente ahí puedo sacarle la raíz cuadrada, mientras tanto no. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? ¿Cuál es la raíz cuadrada de esto? 3a cuadrado, b cubo y elevado al cuadrado. Pero no vayan a pensar que le estoy sacando la raíz a esto, lo estoy dividiendo para 2 por las reglas de la potenciación. Menos, o bueno, si quieren pueden poner más. 5y cubo z a la cuarta. Como ya me representa la raíz cuadrada, voy a multiplicar por exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Si quieren simplificar, me va a quedar 3 al cuadrado, me queda 9. A cuadrado al cuadrado me va a quedar a la cuarta, porque recuerden, los exponentes siempre se multiplican. B cubo al cuadrado me va a quedar B sexta. Más 5 al cuadrado me va a quedar 25. Y cubo al cuadrado me va a quedar Y sexta. Z a la cuarta al cuadrado me va a quedar Z octava. Eso solamente es una simplificación. Multiplico por exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Y prácticamente eso es todo con respecto a esa parte, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a ver un último ejercicio. Y finalmente, por ejemplo, ¿qué les parece si desarrollamos, se me ocurre tal vez, este ejercicio de aquí? ¿Sí? Supongamos que tengo este ejercicio de aquí. O no, ¿saben qué? Mejor desarrollemos el último ejercicio, para que se den cuenta de la diferencia. Ustedes se dan cuenta que yo le quiero sacar la raíz cuadrada exacta. Como tengo un exponente que me afecta todo, es lo mismo que dividir al exponente para 2. Por lo tanto, me va a quedar 10x al cuadrado y todo esto me va a quedar elevado al cubo. Menos, o si quieren pueden poner más. ¿Cuál es la raíz cuadrada de esto? Si se dan cuenta que a diferencia de lo anterior, no tengo un exponente que me afecta todo, entonces aquí sí tengo que sacarle la raíz cuadrada de cada uno. Me va a quedar la raíz de 49, me va a quedar 7. La raíz de y a la cuarta, recuerden, cuando tengo un exponente es lo mismo que dividir para 2. Solo que aquí, al no tener un exponente general, aquí tengo que ir sacando en cambio de cada uno, pero no vayan a pensar que el concepto cambia, el concepto es el mismo. Me va a quedar y cuadrado y la raíz cuadrada de esto me va a quedar prácticamente z al cubo. Ustedes se van a dar cuenta que como ya le saqué la raíz cuadrada, voy a multiplicar por exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Si yo quiero simplificar, simplemente digo 10 al cubo me va a quedar 1000. X cuadrado al cubo me va a quedar x a la sexta, porque recuerden, siempre los exponentes se multiplican. Y en este caso, bueno, aquí ya no es necesario agruparlo, por si acaso, ya no es necesario agruparlo aquí. Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta que aquí me va a quedar prácticamente 7y cuadrado, z cubo. Multiplico por exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Y esto es todo, chicos, con respecto a este tema. Por favor, esos ejercicios que quedan pendientes, me gustaría que ustedes mismos los resuelvan. Eso sería todo.